Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100, un podcast dirigido a pacientes con cáncer y sus familias. El día de hoy vamos a hablar de actualidades sobre el cáncer de mama y para eso tengo un súper invitado, les va a encantar platicar con él. Y bueno, los invito a ver el episodio anterior, el de pediatría y cáncer con el Dr. Beto Atristain. También fue un programa bastante entretenido, ya lo verán y me platicarán qué opinan. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Cancer Center Tech 100. Nuestra página www.cancercentertech100.com y nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, es 442-215-0775 y nuestro WhatsApp, un WhatsApp habilitado con un bot que les va a atender inicialmente. Si requieren atención personalizada, el mismo bot los dirige con nuestro personal. Es el +52 442 670 0350. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a platicar de una entrada en nuestro blog. Se llama Antecedentes de Cáncer en la Familia. Échenle un ojo. Si bien el cáncer es una enfermedad, como decíamos en el episodio sobre genética, que tiene un trasfondo genético, no en todos los casos es hereditario. Sin embargo, es importante que conozcan su propia historia familiar para poder evaluar el riesgo de tener cáncer y, en el caso necesario, intervenir de alguna manera, ya sea con pruebas de detección a tiempo o algún tratamiento específico para reducir el riesgo de cáncer, etcétera. Así es que echen un ojo al blog y coméntenlo en nuestras redes sociales, donde pues con mucho gusto les daremos seguimiento. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Y bueno, hoy tengo como invitado a una persona, es la primera vez que viene aquí al podcast, es el doctor Guillermo Peralta, que ya está por aquí conectado. Hola Memo, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, bien, gracias. ¿Tú? Vamos a verlo. Bien, gracias. Bueno, les comento, Guillermo es cirujano mastólogo, es experto en cirugía de mínima invasión. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de posgrado, fíjense nada más, en el Tecnológico de Monterrey, el Texas Endosurgery Institute, el Instituto Europeo de Oncología, la Universidad del Atlántico en Santander, en España, y en la Fundación para el Cáncer de Mama de FUCAM. Él es el actual presidente del Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos y es el coordinador de la Clínica de Cáncer de Mama aquí en Cancer Center Tech 100. Bienvenido, Memo. Es un placer, gracias. Un gusto contar contigo en el programa, pero también es un gran honor que seas parte del equipo de Cancer Center Tech 100. La verdad es que siempre nos rodeamos de personas excelentes y tú pues estás entre todos los que decimos que son la parte fundamental del equipo de Cancer Center Tech 100, que son los profesionistas que nos acompañan todos los días en la misión de atender pacientes con cáncer. ¿Ya desde ahí? Sí, gracias por la confianza, sí. No, gracias Juan Manuel por la confianza y por la invitación aquí al podcast. No, hombre, gracias. Oye, Memo, pues bueno, te platico, este podcast está dirigido a personas de la comunidad, personas que no son profesionales de la salud. Quizás haya también algún profesional que nos escuche, pero la información que platiquemos pues es pensada para gente pues, común y corriente que quiere saber un poco más sobre cáncer o sobre sus tratamientos, etcétera, ¿no? Y pues tu especialidad es una especialidad nueva, ¿no? O sea, el área de tu especialidad, de hecho, presides el Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos. Es una especialidad relativamente nueva en México, aunque sabemos que ya hay antecedentes de esta especialidad en otros países del mundo ya de tiempo atrás, ¿no? Pero su enfoque es específicamente la enfermedad de mama, ¿no? De mama, incluido el cáncer de mama, ¿cierto? Exactamente, Juan. La mastología o la senología, dependiendo en dónde lo menciones. Por ejemplo, en Italia se le llama mucho senólogos. En Estados Unidos lo conocen como el breast surgeon. Y bueno, aquí en México, mastólogo, a veces hay algunos senólogos. Pero bueno, sí es relativamente nueva. Más o menos a México los primeros mastólogos habrán aparecido por ahí del 84. O sea, tampoco es como que sea tan reciente. Pero una sociedad o una asociación
no surgió hasta más o menos el año 2000 y el colegio pues es relativamente también nuevo. El enfoque del cirujano mastólogo es precisamente eso, atender puro y exclusivamente los problemas de la mama. Y surge de la necesidad a nivel internacional de que alguien solo trate estos problemas porque hay una gran cantidad de pacientes con problemas mamarios, específicamente el cáncer de mama, que sabemos es un problema de salud pública en México y a nivel internacional. Oye, Guillermo, pues entonces tratan enfermedad benigna y enfermedad maligna de mama. Hoy vamos a enfocarnos, si estás de acuerdo, en cáncer de mama, y quizás luego te invito a otro programa para que platiquemos más ampliamente de las enfermedades no oncológicas de mama que atienden ustedes, ¿no? Claro, con gusto, las veces que sea necesario. Súper. La realidad es que gran parte del trabajo de los mastólogos pues es atender el cáncer de mama, ¿no? Hay que recordar es que la primera causa de muerte por cáncer en México y en el mundo, ¿no? Entonces es necesario el que estemos hablando acerca de este tema antes que de repente las otras enfermedades, ¿no? No significa que sean menos importantes, pero de repente son menos comunes. Claro. Y además, pues finalmente son enfermedades que diagnosticas como un efecto de descartar cáncer de mama, ¿no? O sea, al final el enfoque es identificar esta enfermedad que es tan importante y tan relevante. Pues ya hablando de cáncer de mama, platícanos un poco de qué se trata este problema de salud. Ya lo mencionaste, es la principal causa de mortalidad por cáncer en México y en el mundo, pero platícanos un poco más cuál es la situación en México particularmente, pero cuál es la situación del cáncer de mama en general y de qué se trata esta enfermedad. Y ya ahorita pasamos a el rol de los médicos y de los equipos de salud en eso, pero platícanos primero qué es el cáncer de mama. Seguro, mira. Yo siempre les digo a mis pacientes que el cáncer realmente engloba un grupo de enfermedades y de repente ya lo hablaste aquí en tu programa alguna otra vez, pero el cáncer de mama en específico es una enfermedad totalmente distinta al cáncer de pulmón o al cáncer de tiroides o al cáncer del que tú quieras, ¿no? O sea, nosotros englobamos en la palabra cáncer todas estas enfermedades porque convergen en que a final del día, la célula pierde el control de su división y comienza a dividirse de manera, pues, digamos, descontrolada, ¿no? Y este descontrol hace que pierda sus funciones tradicionales o naturales y se cree un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué crea el cáncer de mama o el cáncer de pulmón o así? Son diferentes las causas. Y le llamamos cáncer a todo, pero realmente por eso es tan complicado encontrar una cura para el cáncer, porque las causas de cada una de las enfermedades pues, son distintas, ¿no? Y el tratamiento obviamente es distinto. En cuanto al cáncer de mama, bueno, es una de las enfermedades en las que se conoce, que se tiene información más antiguas, ¿no? De hecho, uno de los papiros de Egipto, el papiro de Smith, habla ya de cáncer de mama, ¿no? Y habla de su tratamiento, no con tendencia curativa, pero habla con algún tipo de paliación, porque en su momento se creía que no era curable, hoy sabemos que es curable. Claro. Y bueno, estamos hablando de hace 3.500 años, 4.500 años, ¿no? Entonces, bueno, ya sabíamos que había cáncer de mama. En México, bueno, tratando de hablar un poquito más a nivel actual, a nivel mundial se diagnostican 1.7 millones de casos al año, ¿no? O sea, para que tengamos la magnitud de esta enfermedad. Y en México ya tiene casi una década que ocupa el primer lugar. Desgraciadamente está aumentando en México y una respuesta al por qué está aumentando no es sencilla. Sabemos que hay muchos factores. Uno de ellos definitivamente es el envejecimiento poblacional. Nuestra población en México está siendo más grande y eso causa que haya más incidencia de cáncer de mama. También la alimentación, el cambio de la alimentación. Sabemos que una alimentación más occidental incrementa el riesgo de cáncer de mama, aunado a muchos otros factores que de repente no vamos a conocer. Bien. Oye, entonces, bueno, definitivamente es un problema de salud pública, es un problema que pues está, bueno, afortunadamente, como dices, es más tratable, en muchos casos curable,
pero que además está afectando a un volumen importante de personas en México y en el mundo, ¿no? Platícanos un poco sobre cuál es cómo se ha ido tratando el cáncer de mama en el pasado, cómo se trata hoy y qué perspectivas podemos ver sobre lo que viene hacia adelante en el tratamiento de cáncer de mama, porque es súper interesante también cómo ha ido evolucionando este tema, ¿no? Claro, claro. Mira, híjole, podríamos hablar horas acerca de este tema, ¿no? Acerca de cómo se trataba, cómo lo estamos tratando ahorita y cómo día a día evoluciona, y esperemos tratarlo de manera diferente en los años por venir. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Como mencioné hace unos minutos, el cáncer se conoce desde los egipcios, ¿no? Desde 4.500 años se han mencionado algunos tratamientos, a veces eran tratamientos pues desde el punto de vista quirúrgico para aquellos tiempos, ¿no? Tratar de quitar la tumoración, y luego, por ejemplo, Hipócrates, más para acá, por ahí del año 400 antes de Cristo, Hipócrates nos mencionaba, él crea la palabra cáncer, ¿no? Que se asemeja al cangrejo. No estamos seguros por qué, pero se hipotetiza que es por la forma en la que el tumor parece agarrarse, si valga la expresión, del resto de los tejidos, ¿no? Sostenerse con diferentes proyecciones. Después Galeno, muchos años después, crea la palabra onco, y que se refiere a todo este problema de cáncer, a la oncología como tal. Y bueno, el cáncer de mama en la Edad Media se trataba de extirpar, ¿no? Se trataba de retirar. Y había un montón de ideas medio mágicas para tratar de curarlo, ideas que pues, algunas desgraciadamente persisten hasta ahora. La realidad es que el tratamiento sistemático del cáncer de mama comienza con Halsted, y en 1894 más o menos, ¿no? William Halsted, un cirujano estadounidense, y mis pacientes o los que me conocen saben que hablo mucho de él, pero bueno, ese es un gran cirujano, probablemente el pionero en la cirugía moderna, no solamente el cáncer de mama, sino en muchas ramas de la cirugía. Y él decía que, bueno, la teoría halstediana era que al quitar más tejido era más fácil erradicar el problema, ¿no? Es decir, quitar la mama con el pectoral mayor, el pectoral menor y los ganglios afectados, pues muchas veces se erradicaba el problema. Y la realidad es que, como les mencionaba, de manera sistemática se hizo hasta ese momento, más o menos años, y muchos pacientes lograron la curación. No todos, ¿no? Porque hoy sabemos que hay células que ya escapan de la mama y se depositan en otras partes del organismo, que finalmente son las que hacen que regrese la enfermedad o bien que se mantenga, ¿no? No solamente en la mama, sino en el resto del organismo. Pero bueno, para aquel momento, estamos hablando hace más de 100 años, fue un gran cambio, ¿no? Y ese tratamiento perduró prácticamente hasta 1960, 1970, ¿no? Estamos hablando de 1894 a 1970. Entonces, comienzan todas estas investigaciones acerca del cáncer de mama. Hay que recordar que desde hace muchos años el cáncer de mama es el más investigado, dado que es el más común, ¿no? Pues tenemos muchos avances en ese ámbito. Comienzan las teorías acerca de cómo afectan las hormonas al cáncer, ¿no? Y entonces empiezan algunos tratamientos, y luego viene la quimioterapia, y luego la radioterapia. Y yo creo que si estamos hablando así como de los hitos, de repente el gran cambio surge hasta la cirugía conservadora, ¿no? En Italia, con el doctor Umberto Veronesi, precisamente el Instituto Europeo de Oncología, quien trata de llevar la cirugía esta cirugía radical de Halsted, que ya había sufrido algunas modificaciones. De hecho, algunas técnicas se llaman radicales modificadas, por Patey y por algunos otros cirujanos importantes. Surge esta cirugía conservadora que lo que habla es ya no retirar la mama, tratar de que el tumor se haga pequeño si es posible, o si no es posible, y ya tratar de conservar la mama en su mejor aspecto estético, ¿no? Y de repente radiar o dar terapias hormonales. Años después también el abordaje axilar. Hay que recordar que antes quitábamos todos los ganglios de la axila. Tenemos 3 niveles ganglionares, y son muchos ganglios en la axila. Sería imposible cuantificarlos, pero se habla de alrededor de 50. El chiste es que ya no quitarlos todos, quitar nada más los necesarios, los que están afectados, y hace un cambio radical otra vez
en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? De ser algo que yo considero, pues, de repente anacrónico, hasta un cierto punto medieval, el tratar de erradicar la enfermedad con la mayor cirugía posible, hasta hacerla muy bien delimitada, muy estética, por microcirugía y con el mismo resultado oncológico, que es lo que finalmente se busca, ¿no? Entonces, siguiendo con los avances, hoy sabemos que necesitamos menos cirugía, cada vez vamos a necesitar menos radioterapia. Hoy los equipos de radioterapia son muy selectivos, hay terapias que incluso se pueden dar en quirófano, radioterapia en quirófano, para tratar de eliminar la enfermedad en ese mismo momento, o después de la cirugía dar mucho menos sesiones. Las sesiones se han ido disminuyendo, antes daban muchas sesiones y a mucha parte del organismo, hoy la radioterapia es mucho más selectiva. Hoy también sabemos que la quimioterapia no se da a todos los pacientes, más o menos por ahí del año 2000 empezó este descubrimiento acerca de la subdivisión molecular del cáncer de mama. Otra vez, el cáncer de mama comprende a varias enfermedades o varios subtipos de enfermedades. Lo dividimos en 4. La realidad es que son muchas más subdivisiones, claro, pero a grandes rasgos se divide en 4 tipos y algunos de ellos necesitan quimioterapia y algunos otros no. Entonces, también eso ha ido cambiando. Antes a todos los pacientes recibían quimioterapia con sus efectos adversos que tiene la quimioterapia, y hoy tenemos una quimioterapia que se da solamente a algunos tipos de pacientes con ciertas características, y bueno, eso también ha sido un cambio importante, eso en los últimos 20 años, ¿no? Tenemos algo que se llama terapia blanco, y tratando de hacer un poquito el resumen es, bueno, ya hablamos cirugía, la cirugía se ha cortado, la podemos hacer incluso de manera endoscópica, es decir, como por laparoscopía, parecido. La cirugía de la axila se ha cortado, la radioterapia se ha cortado, la quimioterapia se ha cortado, y conocemos algo que se llama terapia blanco, ¿no? Que es tratar de identificar ciertos factores específicos de algunos cánceres de mama y eliminarlos, ¿no? Exactamente, más a nivel molecular, más a nivel de conocer la célula, el funcionamiento de la misma, ¿no? Sí. Y entonces ya tenemos también tratamientos muy individualizados. Y en este mismo orden de ideas ha surgido una serie de estudios genéticos y moleculares que nos ayudan a saber qué tanto riesgo hay de que la enfermedad que padece una paciente después de cierto tiempo regrese, ¿no? O sea, qué tan agresiva es, por así decirlo. Siempre lo hemos evaluado con algunas características clínicas, ajá, por ejemplo, el tamaño, la cantidad de ganglios, la forma en que se presentan las células. Oye, Guillermo, pues, perdón por interrumpir, pero tratando de resumir un poco, la cirugía ha ido de cirugías más radicales a cirugías más pequeñas, más conservadoras, con más preservación de tejido y esto mejorando la calidad de vida. La radioterapia también hacerla lo más reducida, lo más seguro posible, la quimioterapia y la terapia hormonal igual, incluso en algunos casos se elimina cuando hay evidencia de información que nos permita tomar esta decisión. Y estás hablando ahora también de los tratamientos de terapia blanco, que bueno, por ahí tuvimos un problemita ahí de conexión, pero la terapia blanco, que es una terapia molecular dirigida, ¿no? Y entonces lo que entiendo es que ahora el cáncer de mama, independientemente de si hay 4 o 5 o 3 categorías, o el número de categorías que sea, en realidad ya se está volviendo un tratamiento súper personalizado, basándonos en información molecular, genética, la propia enfermedad, la propia anatomía, etcétera, ¿no? Exactamente, Juan. La idea es que ya no existe una receta, ¿no? O sea, hay que contemplar bien al paciente y tratarlo precisamente como es, como un individuo con las características precisas de la enfermedad. Entre más sabemos de la enfermedad, mejor la podemos tratar. Y dentro de los pacientes que de repente nos estén viendo ahorita, van a ver que a la paciente vecina de tratamiento recibe cierta terapia y ella recibió una totalmente distinta. Y no significa que haya una u otra mala, ¿no? Significa que es un tratamiento individualizado desde el punto de vista, como ya dijimos, quirúrgico o bien quimioterapéutico, ¿no? Y cada vez hay más información acerca de esto y cada vez tenemos mejores herramientas.
Súper. Que además, me imagino, no solo abonan a la curación, sino a la calidad de vida de las personas tratadas, ¿no? De las pacientes. Exacto. Exacto, finalmente es parte primordial del tratamiento. Y muchos de los avances actuales van enfocados a eso, a pacientes que de repente, desgraciadamente, no podemos eliminar la enfermedad al 100%, pero podemos darles una excelente calidad de vida, ¿no? Sí. Y pueden continuar enfermas, pero con una mejor calidad de vida que hace algunas décadas. Totalmente de acuerdo. Oye, pues estamos ya en los últimos minutos del episodio, pero ¿qué mensaje podríamos darle a quien escucha este programa? Porque en general pues hemos dado como una perspectiva muy amplia sobre la enfermedad y la historia del tratamiento incluso de la enfermedad. Pero al que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer la paciente o qué puede hacer un individuo que piensa que pueda tener cáncer de mama, ya sea porque tiene los factores hereditarios o porque tiene alguna cuestión clínica que le haga pensar que es posible que tenga cáncer? Pero ¿qué puede hacer para mejorar o para ayudarnos a nosotros a mejorar los esquemas de tratamiento que podemos ofrecerles? Bueno, mira, aquí es algo importante y que yo menciono mucho, lo he platicado con mis colegas. El punto importante es que se habla mucho de prevención, ¿no? Y sí, es súper vital tratar de prevenir la enfermedad, ¿cómo? Con una adecuada alimentación, con ejercicio, con cuidados generales de salud para esta u otras enfermedades. Pero hay que recordar que en el cáncer de mama existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores principales de riesgo de cáncer de mama es el ser mujer, ¿no? El 98% de las mujeres de los cánceres de mama se presentan en mujeres. Es un factor de riesgo no modificable, ¿no? Eso no lo puedes cambiar. Los factores hereditarios, que ya hablaron un poco de ellos, y los que sí puedes cambiar, bueno, el estilo de vida, la alimentación, cigarrillo, alcohol, ¿no? Entonces, tratar de enfocarnos en esos, pero también recordar que si no tienes ninguno de estos factores de riesgo, esto no te exime de enfermedad, o sea, puedes tenerlo. Entonces, hay que tratar de enfocarse en la prevención, digamos, asistida, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que hacerse sus estudios para diagnosticarlo a tiempo. Esa es la parte fundamental. Si diagnosticamos un cáncer de mama a tiempo, es decir, pequeño, lo más probable es que sea curable. Las tasas de curación en cáncer de mama en el estadio 0 y 1 son del 99%. Imagínate. O sea, esa es la idea. Entonces, sí, yo les digo a mis pacientes, si está mal, o sea, nadie quiere tener cáncer de mama, pero si te lo diagnosticamos a tiempo, pues te vamos a curar, ¿no? Si tienes una fractura, pues te pones un yeso y te curas, ¿no? Si tienes cáncer de mama a tiempo, pues lo vamos a diagnosticar y a curar, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eso es el mensaje. Si se van a llevar un mensaje de todas estas cosas que dije, háganse su mamografía, ¿no? O sea, hagan su mamografía una vez al año a partir de los 40 años. Hay un montón de estudios que están saliendo. La termografía, la impedancia, esos tendrán su lugar en algún momento de la historia. En este momento, lo que deben de hacerse es su mamografía o mastografía, son sinónimos, a partir de los 40 años, ¿no? Una vez al año. Si no tienen síntomas. Si tienen síntomas, pues eso aplica antes, ¿no? Acudir con el mastólogo para que te haga una revisión anual a partir de los 25 años, lo que se recomienda. La autoexploración es a partir de los 18 años, una vez al mes, entre 7 y 10 días después de la regla, toda la vida, ¿no? Oye, tengo factores de riesgo, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuelita, lo que sea, mi hermana tiene cáncer de mama. Bueno, todo eso aplica antes, ¿no? Y acudir a una valoración. Voy a aprovechar para hacer un comercial. Pueden descargar mi aplicación, tiene mi nombre, y ahí pueden sacar su riesgo, ¿no? Es un riesgo pues, general, necesitan obviamente una asesoría ya que tengan el riesgo, pero ahí pueden sacar el riesgo, recibir información, y de repente también les recuerda cuándo hacer su mamografía, cuándo su autoexploración, su fecha de última menstruación. Está muy padre, entonces cárguenlo. ¿Va? Órale, vamos a tratar de poner el link a tu app ahí en nuestras redes sociales y junto con la publicación de este episodio para que la gente lo pueda descargar y la utilice pues para orientarse y para consultar. La verdad es que yo ya la vi y está bastante entretenida. Memo, ya estamos terminando el programa. Ya ahorita, bueno, ¿algún mensaje final que quieras platicar con la audiencia? Híjole, Juan Manuel, pues bueno, tú sabes que me apasiona este tema. Desde la universidad he
me he investigado acerca de este tema y llevamos muchos años trabajando juntos y bueno, si se tienen que llevar un mensaje, como les dije hace ratito, háganse la mamografía. Ese es el mensaje, ¿no? Sí. Número 2, no tengan miedo. Sí. Y número 3, si tienen un diagnóstico de cáncer o sospechan que pueden tenerlo, acérquense a un equipo multidisciplinario, acérquense a un centro especializado, ¿sí? El cáncer de mama se trata en equipo. Eso. Tú eres parte del equipo como paciente, pero tienes un montón de especialistas en muchas áreas que se van a encargar de que estés bien, ¿no? Y idealmente de curarte. Sí, y es un equipo que trabaja bajo una metodología que se llama colaborativa, ¿no? Por ahí hay un episodio donde hablamos de medicina colaborativa en el podcast y se me hace súper relevante lo que dices, ¿no? El cáncer, no solo el cáncer de mama, el cáncer como enfermedad tiene un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida cuando se trabaja en equipos colaborativos que incluyen al paciente y a su familia en la estrategia terapéutica, ¿no? Y la verdad es que hemos visto casos increíbles ahí con el equipo, muchos encabezados por ti. Bueno, ya nada más agregar al público que nos oye, Guillermo es coordinador de la clínica de cáncer de mama, de Cancer Center TEC100, y algo que se ve en estas clínicas son que varios especialistas de las mismas áreas, con la experiencia de cada uno, se reúnen a hablar de sus casos para tomar las mejores decisiones posibles, independientemente de que ellos están muy seguros de su diagnóstico y su tratamiento. De todos modos, lo ponen a consideración de sus colegas y eso se me hace un ejercicio súper, súper bueno que garantiza que siempre ofrezcamos las mejores opciones para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, exactamente, Juan. Esto es algo que se hace en los mejores lugares del mundo, ¿no? O sea, en Europa, en Estados Unidos, aquí en el FUCAM, en el Instituto Nacional de Cancerología. O sea, estas sesiones multidisciplinarias buscan que si de repente algún especialista, por más experto que sea en el área, se le está escapando algo, pues hay otros 5 o 6 que están ahí que de repente pueden colaborar, ¿no? Es más difícil que se tome una decisión errónea en conjunto, en equipo, que uno solito, ¿no? La medicina de una sola persona ya se acabó hace muchos años y quien diga lo contrario, pues bueno, definitivamente está equivocado, ¿no? Es de la época de Halsted. Oye, bueno, pues vamos a despedirnos, darle las gracias a la audiencia. A todos ustedes les agradecemos que nos acompañen. Memo, gracias a ti. Y a todos, pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Cancer Center TEC100, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. En nuestra página web www.cancercentertec100.com, nuestro correo contacto @cancercentertec100.com, el teléfono en México, en Querétaro, el 442-215-0775 y el WhatsApp, el bot de WhatsApp es el +52 442-670-0350. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de dolor y cáncer, un tema súper interesante también. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias a todos. Saludos. Bye. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center TEC100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.